Shabbat, Shalom, amado pueblo de Israel. Estamos listos para dar inicio al estudio de la Parashá número 10, que tiene por nombre en hebreo Miketz, que en español significa y al final. Esta porción de la Torá la encontramos en el libro de Bereshit, que es el primer libro de tu Biblia, del capítulo número 41 al capítulo número 44, versículo número 17. Y mira, vamos a recapitular brevemente lo que ha acontecido para dar inicio a esta porción de la Torá. Recordemos que Joseph fue enviado por su papá Israel a vigilar a sus hermanos que pastoreaban las ovejas. Los hermanos, al verlo, conspiraron contra él y lo vendieron a los madianitas, para posteriormente ser vendido a los egipcios, donde es juzgado falsamente por la esposa de Potifar y por lo tanto es encarcelado. Luego, donde interpretó el sueño del copero y del panadero. Estos son personajes que estaban o se encontraban al servicio del faraón. Y tal como les había interpretado los sueños, así sucedió. El jefe de los coperos fue restituido a su puesto y el jefe de los panaderos ahorcado. Génesis capítulo 40, versículo 21 y versículo número 23. Génesis capítulo 40, versículo 21 y 23. Dice, versículo 21. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado Joseph. Y el jefe de los coperos no se acordó de Joseph, sino que le olvidó. Fíjate bien, lo habíamos comentado. Joseph es un claro ejemplo de una persona con inteligencia emocional. ¿A qué me refiero con ello? Una persona que no se deja llevar por sus impulsos, por sus emociones, por sus deseos. Una persona que reacciona racionalmente. Y mira, esto lo menciono, pues hoy es muy común escuchar que tal persona, determinada persona, es de carácter fuerte. Lo habíamos comentado, Joseph es un claro ejemplo de una persona con inteligencia emocional. Una persona que no se deja llevar por sus impulsos y por sus deseos o emociones. Una persona que reacciona racionalmente. Y esto lo menciono, pues hoy es muy común escuchar que determinada persona es de carácter fuerte, refiriéndose a una persona impulsiva, cuando en realidad se están refiriendo a una persona de débil carácter, pues simplemente no sabe manejar sus emociones. Personas que se dejan llevar por sus emociones y por los sentimientos, simplemente personas impulsivas. Hoy es tan común encontrarnos con personas que reaccionan en base a sus emociones, repito, y sus sentimientos, y justo de esta falta de control de emociones y sentimientos es que encontramos personas orgullosas y además llenas de odio. Hoy es tan sorprendente el saber que hay personas que mueren sin haber soltado un perdón o haber pedido un perdón. Una palabra que suena muy sencilla, pero que es tan difícil de pronunciar justo cuando hay orgullo y odio en el corazón. Lucas capítulo 6, versículo número 45. Lucas capítulo 6, versículo número 45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que mira, nos podemos dar cuenta entonces del buen tesoro que había en el corazón de Joseph. Pero veamos algo muy interesante que sucedió. Mira, no cabe duda que Joseph pasó por momentos sumamente difíciles. Imagínate, vendido por sus propios hermanos, acusado injustamente y encarcelado, y luego olvidado en la cárcel por 2 años. ¿Te das cuenta de la gran aflicción que experimentó Joseph? Mira, tal aflicción a tal grado de poner su confianza en los hombres. Justo cuando Joseph le pide al copero que se acuerde de él. Génesis capítulo 40, versículo 14 y versículo número 15. Génesis capítulo 40, versículo 14 y 15 dice: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa.
porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. A ver, ¿qué es lo que sucedió? Mira, sencillo, que en un momento de aflicción es fácil y sencillo el que podamos olvidarnos de Elohim y poner nuestra mirada en alguien más. Joseph no tenía por qué pedirle al copero que se acordara de él, pues Elohim tenía el control de su vida. Por lo tanto, es claro que así como Abraham fue probado para que entregara a su hijo Isaac, Joseph fue probado en su emuná. Joseph creía, Joseph obedecía, pero falló su confianza, y justo por ello le ruega al copero que tenga de él misericordia y haga mención de él a Faraón. ¿Te das cuenta cómo es que la emuná debe ser completa para el pueblo de Israel? No basta con solo creer. Mira, si tú no has aprendido a obedecer y a confiar. Ayer lo comentábamos. Pregúntale a un borracho que acaba de chocar y lesionar a una persona si cree en Dios. ¿Qué crees que te va a decir? Que claro que cree en Dios. El problema es que no ha aprendido a obedecer y a confiar. Mira, tampoco basta con solo obedecer si tú no confías y tampoco crees. ¿De qué le sirve a una persona guardar Shabbat, guardar las fiestas, comer kosher si no confía y no ha aprendido a creer en Elohim? No servirá de nada. Y por lo tanto, no basta con solo confiar si tú no crees ni obedeces. Así que ahora veamos algo más interesante justo con el inicio de esta porción. Acompáñame a Génesis capítulo 41, versículo 1 al versículo número 8. Dice: aconteció que pasados 2 años, que mira, si nos vamos a la raíz del hebreo, vamos a encontrar que dice y al final de 2 años. Justo de aquí viene el nombre de esta porción. Y al final de 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas, y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar al Faraón. Fíjate muy bien lo que leímos. Leímos que pasaron 2 años. 2 años tuvo Joseph, fíjate muy bien, para que su emuná se perfeccionara. 2 años para que él creyera, confiara y obedeciera. Yo te pregunto, ¿será una casualidad que estemos viviendo la restauración del pueblo de Israel justo después de 2000 años? Hemos tenido la oportunidad de perfeccionar nuestra emuná. Mira, estamos teniendo la oportunidad de perfeccionar nuestra emuná, justo como lo hizo Joseph. Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel el endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Recuerda, hoy los gentiles están conformadas por las naciones. Recuerda que la palabra gentil viene de la palabra goyim, que significa naciones. Por lo tanto, hoy las naciones están regresando con emuná a las palabras de Elohim. Recuerda Eclesiastés capítulo 1, versículo número 9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo será. ¿Qué es lo que ha sido? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Continuamos con el versículo número 14, Génesis 41, versículo número 14. Entonces Faraón envió y llamó a Joseph, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Fíjate muy bien, después de los 2 años, lo sacaron apresuradamente, y se afeitó y mudó sus vestidos. Qué interesante el saber también que en la segunda venida Yahshua, nuestro Mesías, vendrá apresuradamente también y nos pedirá justo
que mudemos también nuestros vestidos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al versículo 13. ¿Y a qué me refiero con mudar los vestidos? Limpiarnos del pecado. Dice el libro de Apocalipsis que necesitamos limpiar nuestros vestidos para entonces estar en el libro de la vida. Entonces vamos a segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al versículo número 13. Dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Aquí está la forma de renovar nuestras vestiduras. Andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Elohim, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperaremos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. ¿Te das cuenta del gran paralelismo que encontramos de los acontecimientos? Continuamos con Génesis capítulo 41, versículo 15 y versículo número 16. Y dijo Faraón a Joseph: yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Ojo con la respuesta que dio Joseph. Respondió Joseph a Faraón diciendo: no esté en mí, Elohim será el que dé respuesta propicia a Faraón. ¿Será una casualidad el que Joseph estuviera 2 años? ¿O será que Joseph tuvo que prepararse justo para esta respuesta en lo particular? No está en mí. Elohim será el que dé respuesta propicia a Faraón. ¿Te das cuenta de cómo la emuná de Joseph fue clara en este momento? ¿A quién dio la gloria Joseph? Versículo 16, respondió Joseph a Faraón diciendo: no esté en mí, Elohim será el que dé respuesta propicia a Faraón. ¿Te das cuenta de cómo la emuná de Joseph es clara? ¿A quién dio la gloria Joseph de la interpretación de los sueños? A Yahweh, sencillo, rápido. Hoy, ¿quieres saber cómo es la emuná de las naciones? Mira, una prueba muy sencilla sería preguntarles a quién dan la gloria o el crédito de los dones y las capacidades con los que cuentan. Y te aseguro que muchas de las personas van a decir que es gracias a sus méritos propios. Seguramente muchos dirán que es gracias a la Reina del Cielo. Otros muchos dirán que el crédito tal vez es por sus líderes espirituales. ¿Te das cuenta cómo es que hemos tenido 2000 años aproximadamente para restaurar nuestra emuná? Joseph no le dijo a Faraón la frase gracias a Dios, como suele usarse hoy día. Joseph le dijo a Faraón que sería Elohim quien daría la respuesta. Lo dijo contundentemente. Y entonces el Faraón reconoció la importancia de tener a su lado a una persona guiada por el espíritu de Elohim. Génesis capítulo 41, versículo 38 y al versículo número 41. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el espíritu de Elohim? Y dijo Faraón a Joseph: pues, ¿qué Elohim te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a Joseph: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Fíjate bien, y vuelvo a repetirlo. La bendición que estaba experimentando Joseph fue el resultado de su emuná. Creer, confiar y obedecer en las palabras de Yahweh. Génesis 41, versículo 45. Y llamó Faraón el nombre de Joseph Zaphnath Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y salió Joseph por toda la tierra de Egipto. Fíjate un dato muy interesante con este nombre que dio el Faraón a Joseph. Pues lo comentábamos en la parashá anterior. Joseph como prototipo del Mesías. No el Mesías, pues Yahshua justo es nuestro Mesías. Pero fíjate muy bien lo que significa, o los diferentes significados del nombre que puso el Faraón a Joseph. Zaphnath Panea. Veamos algunos de los significados. Significado número 1, hombre a quien las cosas escondidas le son reveladas. Ese es un significado del nombre Zaphnath Panea. Repito, hombre
a quien las cosas escondidas le son reveladas. A ver, fíjate bien, ¿a quién se le ha revelado absolutamente todo? Exacto, justo a Yahshua, nuestro Mesías, el único que ha visto al Padre, pues es el mismo. Juan capítulo 6, versículo número 46. Juan capítulo 6, versículo número 46 dice: no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Elohim, éste ha visto al Padre. Todo absolutamente le ha sido revelado. Yahshua, nuestro Mesías. Veamos el significado número 2 del nombre Safnat Panea. Creador o preservador de vida. ¿Quién crees que es el creador o preservador de vida? Exacto, Yahshua, nuestro Mesías. Colosenses capítulo 1, versículo número 16. Colosenses capítulo número 1, versículo número 16. Dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Así que bueno, nos damos cuenta que Yahshua entonces es creador. Pero además también Yahshua es el preservador de vida. Juan capítulo 5, versículo número 24. Juan capítulo 5, versículo número 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Quién está hablando? Yahshua. Veamos el tercer significado de Safnat Panea. Dios habla, Elohim habla. Y mira, esto no es casualidad, porque justo Yahshua es la palabra de Yahweh. Juan capítulo 12, versículo número 49. Juan capítulo 12, versículo número 49 dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Yahshua nunca vino a darnos una Torah distinta. Yahshua nunca vino a hablarnos algo distinto a las propias palabras del Padre, porque Yahshua es el mismo Padre. Fíjate muy bien, el nombre de Joseph en hebreo fue cambiado por el nombre egipcio Safnat Panea. Cuando Israel envió a sus hijos a Egipto, conocieron a Joseph, pero lo conocieron con su nombre egipcio. No lo reconocieron como su hermano por su nombre y vestimenta egipcia. Y fíjate qué interesante, hoy día el pueblo de Israel está conociendo a Yahshua y ha conocido a Yahshua, pero con un nombre griego. Pero qué curioso que la casa de Yehudá no lo ha reconocido, pues se le ha presentado justo un Jesús con nombre y vestimenta griega. Nosotros, pueblo de Israel disperso por el mundo, conocimos a Yahshua como Jesús, una traducción griega de su nombre, y lo seguimos aunque tenía una identidad ajena a Israel. De hecho, mucho se predicaba en las congregaciones acerca de nada de los judíos, pero interesante saber que Yahshua es judío. Por mucho tiempo escuchamos las palabras de los hombres y no la Torá. Pensamos que Yahshua había venido a abolir la Torá, que ya no teníamos que guardar las fiestas, que podíamos comer puerco, que el Shabbat podía ser sustituido por cualquier otro día de la semana. ¿Y qué crees? La restauración comenzó. Yahshua abrió nuestros ojos y supimos que su nombre era hebreo. Entendimos su identidad como judío, dándonos cuenta que él nunca vino a abolir la Torá, dándonos cuenta que él guardó el Shabbat, pues su esencia es hebrea. Y lo mejor es que un día, no muy lejano, a la casa de Yehudá les serán abiertos los ojos y reconocerán que Yahshua es el Mesías de Israel. Zacarías capítulo 12, versículo número 10. Zacarías capítulo 12, versículo número 10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Te das cuenta? La casa de Judá regresará un día. ¿Cuándo? Hasta que la plenitud de los gentiles
hasta que la plenitud de las naciones, hasta que la plenitud del pueblo de Israel regrese a casa. Esto es amor puro por parte de la casa de Judá. Continuamos, Génesis capítulo 42, versículo 1 al versículo número 6. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de Joseph a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de Joseph, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y Joseph era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de Joseph y se inclinaron a él rostro a tierra. Fíjate qué interesante. Se cumplió el sueño profético que había tenido Joseph, justo cuando tenía 17 años. Vamos a recordarlo en Génesis capítulo 37, versículo 5 al versículo número 10. Génesis 37, versículo 5 al versículo número 10 dice: y soñó Joseph un sueño y le contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. Y he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y le contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? ¿Te das cuenta? La profecía en donde el pueblo de Israel se rendiría a Joseph se cumplió. Llegó el pueblo de Israel a Egipto y se inclinaron a él, rostro a tierra. Pues, ¿qué crees? Llegará un día de igual manera en que toda rodilla se inclinará a Yahshua. Filipenses capítulo 2, versículo número 10. Para que en el nombre de Yahshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Te das cuenta del gran paralelismo de las profecías que se cumplen y se seguirán cumpliendo? Hechos capítulo número 3, versículo 20 al versículo número 21. Y él envié a Yahshua, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Elohim por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Y mira, quiero decirte que ese tiempo de restauración de todas las cosas ha llegado. La restauración del pueblo de Israel es un hecho. Zacarías capítulo 10, versículo número 8. Yo los llamaré con un silbido y los reuniré, porque los he redimido y serán multiplicados tanto como fueron antes. Y mira, la profecía de Ezequiel 37 de igual forma es una realidad. Muy pronto dejaremos de ser dos pueblos, Judá e Israel, porque muy pronto nos convertiremos en un solo pueblo donde Yahshua, que es Yahweh, será nuestro único Elohim. Continuamos. Génesis capítulo 42, versículo 7 al versículo número 8. Y Joseph, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. Joseph pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Fíjate muy bien, este es el encuentro de los hermanos de Joseph. Curioso leer que Joseph reconoció a sus hermanos, pero ellos a él no. ¿Sabes por qué? Por sus vestiduras egipcias, por un lenguaje egipcio. Seguramente Joseph se acordó de los sueños cuando era joven, pero él fue inteligente emocionalmente, como lo hablábamos en un inicio, pues temía a Yahweh. Nunca reaccionó con odio y mucho menos con orgullo, a pesar de saber que lo vendieron sus propios hermanos, y aún así Joseph siguió amando a sus hermanos. Yo te pregunto, ¿qué es lo más grave que te han hecho hasta el día de hoy? ¿Se compara con que tu propia familia te venda a extraños? Si no es así,
suelta el perdón. Y si fuera así, mira, Joseph los perdonó. Bueno, ahora veamos a Joseph como anticipo de Yahshua, nuestro Mashiach. A Yahshua, si misma familia me refiero a la casa de Judá, lo enjuició, lo crucificó y ¿sabes algo? Aún así, Yahshua los perdonó. Lucas capítulo 23, versículo número 34. Y Yahshua decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Date cuenta, amado pueblo de Israel, estamos viviendo un tiempo profético. ¿Es casualidad que en este tiempo esté siendo revelado el nombre de Yahweh? ¿Que en este tiempo esté siendo revelado el nombre de Yahshua? ¿Que en este tiempo esté siendo revelada la importancia de las fiestas de Yahweh? ¿Que en este tiempo esté siendo revelada la importancia de guardar el Shabbat? Yo no lo creo. Falta muy poco para que Yahshua sea presentado a la casa de Yehudá, tal como es en su esencia hebrea. Yahshua nunca usó un manto como lo hemos escuchado por tanto tiempo. Los judíos nunca usaron mantos, ellos usaron talid. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, sencillo, porque fue orden de Yahweh. Deuteronomio capítulo 22, versículo número 12. Te harás flecos en las 4 puntas de tu talid con que te cubras. ¿Recuerdas la enseñanza donde una mujer que padecía flujo? ¿Recuerdas esa enseñanza? Bueno, pues ella realmente lo que tocó fueron los tzitzit del talid de Yahshua. Seguro te preguntarás, ¿qué son los tzitzit? Bueno, como leímos en Deuteronomio, son flecos ubicados en las puntas del talid. No me creas a mí, investígalo a la luz de la Torá y de acuerdo a la esencia hebrea. Recuerda, la esencia de la Torá no es griega o romana, es hebrea. Mateo capítulo 9, versículo número 20 al versículo número 22. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su talid. ¿Cuál es el borde del talid? Los tzitzit. Porque decía dentro de sí, si tocares solamente los tzitzit, si tocares solamente esos hilitos, seré salva. Pero Yahshua, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado, y la mujer fue salva desde aquella hora. Recuerda, Yahshua vino al mundo a dar salvación. ¿Y para qué? ¿Para que pudiéramos hacer lo que quisiéramos? Ahora teniendo libertad de la ley, del pecado y de la muerte, no. Él vino a dar salvación y libertad con el único propósito de reunir a Israel. Mateo capítulo 15, versículo número 24. Y respondiendo Yahshua dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que mira, solo entonces Judá lo reconocerá. Como conocerá a Yahshua, cuando en tiempos de tribulación y angustia levanten sus ojos al cielo y vean a quien traspasaron. Zacarías capítulo 12, versículo número 10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se afligiere por el primogénito. El plan de nuestro Abba, el plan de Yahweh, estamos siendo llamados de regreso a casa, a Israel, a la nueva Jerusalén, donde conforme la promesa heredaremos con todo Israel la tierra prometida, con Yahshua, nuestro Mesías como rey sobre toda la tierra. La nueva Jerusalén, nuestra morada eterna. Apocalipsis capítulo 21, versículo número 1 al versículo número 8. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Elohim, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Elohim con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Elohim mismo estará con ellos como su Elohim. Enjugará Elohim toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe,
porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy Aleph Tab, cabeza y eternidad. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Elohim, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y esta historia, amado pueblo de Israel, continuará. Amado pueblo de Israel, que tengas un muy bendecido inicio de semana. Shavua Tov. Bendiciones.